Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, Últimas modificaciones a la ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Estas actividades se realizan como parte de labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña César Fernández Gutiérrez, especialista de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y él nos va a hablar sobre las últimas modificaciones a la ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas. Adelante, César. Gracias, Cecilia. Muy buenos días con todos. Como ha señalado Cecilia, mi nombre es César Fernández, especialista de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a todos aquellos que nos acompañan en la transmisión el día de hoy. Para mí es un gusto volverme a encontrar con ustedes a través de este medio, más aún dada la naturaleza e importancia del tema que vamos a tratar el día de hoy. Estoy seguro que muchos de nosotros, por no decir la totalidad, hemos escuchado en algún momento, hemos leído, nos han comentado la problemática que existe el día de hoy o actualmente en nuestro país respecto a la paralización de obras públicas. Y si bien es cierto, creo yo que el principal impacto que tiene una obra paralizada, o mejor dicho, el principal impacto que se nos eh, genera o que pensamos cuando hablamos, cuando escuchamos hablar de obras paralizadas, está vinculada a un impacto económico, ¿no? Pero no debiéramos dejar de lado también otros problemas que acarrea la paralización de obras públicas, que tiene que ver con un tema de impacto social. Obviamente es evidente que uno de los principales problemas está vinculado al tema económico. ¿Por qué? Porque la reactivación de una obra paralizada tiene un gran impacto económico para el Estado peruano, pues se trata de volver a contratar algunas prestaciones que quizá en su momento ya se dieron. Por ejemplo, hay que contratar la elaboración de un expediente técnico del saldo de obra, hay que contratar otros profesionales, otros servicios, otros objetos que implican un costo adicional a lo que inicialmente estaba proyectado, ¿no? Además, ello sin contar obviamente que en muchas ocasiones reactivar una obra paralizada implica corregir aquellas partidas que fueron mal ejecutadas o incluso corregir o reconstruir aquella infraestructura que debido al tiempo que se ha encontrado paralizada la obra, probablemente ya esté deteriorado o no esté funcionando. Entonces, obviamente, el principal impacto, como les señalo, puede ser un tema económico, pero hay que tener en cuenta también que una obra paralizada acarrea otros problemas, como también les señalaba, el tema del impacto social. ¿Por qué? Porque una obra no culminada, una obra paralizada, implica un servicio público que no se brinda, una necesidad de la población no cubierta, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un colegio que no ha terminado de construirse. ¿Qué es lo que genera? Pues obviamente que los niños, los adolescentes, los jóvenes no tengan una educación de calidad, esa educación que se crece. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hablamos de hospitales. Un hospital no construido implica que el servicio de salud no se brinde correctamente, ¿no? O simplemente no se brinde porque no hay una infraestructura justamente para brindar este servicio. Entonces, como les señalo, la problemática que acarrea una obra paralizada implica obviamente grandes problemas para el Estado peruano. Hay que tener en cuenta que en el marco de esta exposición y de la norma que vamos a desarrollar, una obra paralizada se refiere a aquella obra que luego de haber iniciado su ejecución física, por algún motivo, por alguna razón, hay distintas razones que generan esto, pero por algún motivo esta ejecución dejó de darse. Mejor dicho, no hay una ejecución física de un periodo de hace algún tiempo hacia acá, lo cual obviamente genera todos los problemas que les he señalado. Entonces, a raíz de ello, en el año 2022,
el Poder Ejecutivo trabajó en un proyecto de ley y se emitió una ley, que es la Ley 31589. Esta es una norma que desarrolla o que tiene las herramientas que las entidades pueden aplicar para poder reactivar las obras públicas paralizadas. Esta norma, a lo largo de estos más de 2 años, ha sido modificada en distintas ocasiones. Una de estas últimas modificaciones se ha dado hace poco, en agosto, a fines de agosto, se publicó el decreto legislativo 1636 que modifica esta ley de obras paralizadas, que es lo que nos trae el día de hoy para poder comentar justamente esta modificación. Sin embargo, para poder entender la finalidad que tiene, o por dicho, esta modificación, para poder entender, es mejor o es necesario poder explicar, poder hacer un repaso general de las disposiciones que tiene esta ley. Más adelante vamos a explicar a detalle cuáles son estas principales modificaciones, cuáles son estas incorporaciones, nuevas herramientas que se han incorporado a las que ya tenía plasmada o regulada esta norma hasta antes de esta última modificación. Ahora, como les señalaba, vamos a hacer un repaso general sobre las disposiciones que tiene esta norma. Una de ellas, para poder entender la naturaleza de esta norma, de la Ley 31589, incluida todas sus modificaciones, hay que entender cuándo es que una obra pública se considera paralizada en el marco de esta ley, ¿no? Para ello hay que tener en claro, en principio, cuáles son las modalidades de construcción, por así decirlo, a las cuales le resulta aplicable esta ley. Para ello tenemos, como ven en pantalla, dos grandes frentes, ¿no? Por un lado, el lado izquierdo, tenemos dos modalidades: las obras paralizadas que iniciaron o que se contrataron mediante la Ley de Contrataciones del Estado, y aquellas intervenciones que están en el marco de la reconstrucción con cambios. Específicamente, para el marco de esta norma, se refieren a las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones, que son las IRIS, que se encuentran en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. ¿Por qué están juntos en este lado, el lado izquierdo, estas dos modalidades? Porque los criterios o los requisitos que dispone esta norma para que se deban cumplir para poder aplicar sus disposiciones son muy parecidas en ambas modalidades. Mejor dicho, son iguales en este caso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las condiciones que establece la norma, si la Ley 31589, para poder determinar que una obra se encuentra paralizada? En el caso del lado izquierdo, como les señalaba, que nos referimos a aquellas que fueron contratadas por Ley de Contratación del Estado o aquellas intervenciones, aquellas IRIS del PIRC, el requisito es que la obra cuente con un avance físico mayor o igual al 40%. Por eso yo les señalaba al inicio que una obra paralizada en el marco de esta norma implica que luego de iniciada su ejecución física, por algún motivo se paralizó. El requisito para poder aplicar sus disposiciones es que el avance físico sea mayor o igual al 40%. Y además de ello, nos vamos a encontrar en dos posibles escenarios: que se cuente con un contrato vigente, es decir, si fue por ley de contrataciones, hay un contrato de ejecución de obra, pero que todavía sigue vigente, es decir, no se ha resuelto, sigue vigente, pero en ese caso la obra debe no tener una ejecución física por un periodo de 6 meses o más. Es decir, por un periodo de medio año o más, esa obra no debe tener ejecución física. Ese es el requisito para poder catalogar a esta obra como obra paralizada en el marco de la Ley 31589. Y el otro escenario es que ya se tenga un contrato resuelto o declarado nulo. En ese caso, obviamente, ya no tiene sentido el plazo que habíamos indicado de los 6 meses, porque ya no hay un contrato vigente, ¿no? Ya se tiene un contrato resuelto o declarado nulo. Por el otro lado, estamos en el lado derecho de su pantalla, van a ver aquellas obras que han sido iniciadas por la modalidad de administración directa. Esta modalidad lo que implica es que, a diferencia de la modalidad por contrata, como le suelen llamar a aquellas que han sido iniciadas por ley de contrataciones, en la cual contratas a un tercero para que ejecute la obra,
Cuando es una modalidad por administración directa, es la propia entidad con sus propios medios, sus propias herramientas, la que ejecuta la obra. Por eso se le denomina administración directa, es decir, con sus propios profesionales, propia maquinaria, entre otros, la propia entidad es la que ejecuta la obra. En ese caso, el requisito que dispone la norma es que la obra deba contar con un avance físico mayor o igual al 50%. Y además de ello, no tenga ejecución física por un periodo de 6 meses o más. Obviamente, al igual que en el otro lado que había señalado, en este caso no se establece un periodo, no hay un tema de un contrato, por lo tanto no hay dos escenarios, ¿no? Es decir, no hay un contrato en una modalidad de administración directa, la ejecución lo hace la propia entidad, entonces no hay un contrato de por medio, por lo tanto no hay el primer escenario que habíamos señalado en el otro frente. Entonces, en esta lámina es importante tener en consideración y por favor considerar que esta norma le es aplicable únicamente a aquellas obras que se hayan iniciado bajo estas tres modalidades. Se los comento porque hemos recibido algunas consultas referentes a otras modalidades, ¿no? Para ejecutar una obra hay distintas modalidades, obras por impuestos, hay modalidades de núcleos ejecutores, otro tipo de modalidades, pero esas modalidades no están contenidas en esta norma. Es decir, si una obra está paralizada y ha sido iniciada bajo otra modalidad que no sea una de estas tres, no le sería aplicable esta ley 31589. Hay que tenerlo en consideración y además de ello, como les señalaba, hay que considerar estos requisitos que acabo de señalar. Sin embargo, por favor, para poder también entenderlo, hay que detenerse un momento acá. Estos requisitos que yo les estoy indicando son, por así decirlo, la regla general en el marco de esta ley. Sin embargo, el año pasado, que se emitió en una de sus modificaciones, se emitió una disposición transitoria, una disposición temporal, que reduce el porcentaje de avance físico para lo que queda del 2024. La siguiente, por favor. En este caso, la siguiente lámina, por favor. Como les señalaba, para este 2024, de hecho, la modificación se dio el año pasado, 2023, y lo que establecía esa disposición es que durante el 2023 y 2024, por eso es que esta disposición solamente va a ser aplicable en lo que resta de este año 2024, se dispuso que, a diferencia de la regla general que les había señalado, el porcentaje de avance físico era 40% cuando se trataba de obras paralizadas que fueron contratadas por ley de contrataciones o IRIS en el marco del PIR, y 50% aquellas que vienen de la modalidad de administración directa. Bajo esta disposición, lo que se propone o lo que se dispone es que las entidades pueden reactivar obras paralizadas cuando su porcentaje de avance físico sea mayor o igual al 20%. Es decir, se redujo el porcentaje de avance físico necesario para poder reactivarla a través de las disposiciones de esta norma. Pero, además de las otras condiciones que yo les había señalado hace un momento, no de si tienes un contrato vigente, debes estar sin ejecución física por un periodo de 6 meses o más. Además de esas condiciones, se establecen dos condiciones adicionales para este caso y para lo que resta del año, como les señalo, ¿no? La primera condición es que la entidad cuente con disponibilidad presupuestaria a la fecha de aprobación de la lista priorizada. Más adelante vamos a detallar más o menos cómo es el procedimiento y cómo es que se llega a esta lista priorizada. Pero en este caso se va a poder reactivar aquellas obras que cuenten con un avance físico mayor o igual al 20%, solo si a la fecha que se aprueba la lista priorizada, la entidad cuenta con disponibilidad presupuestaria para poder reactivar esta obra. Y la otra condición es que esta obra corresponda a inversiones en materias de salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transporte, seguridad y prevención de desastres, que son, por así decirlo, las materias más importantes en cuanto a la tipología de obras que pueden haber. Entonces, si una obra está paralizada y está en el marco de estas materias, ¿no? Si es una obra vinculada a temas de salud,
y mi obra tiene un porcentaje de avance físico del 25%, entonces en este año yo puedo reactivar aplicando las disposiciones de esta norma. A partir del próximo año, esta disposición ya no va a estar vigente y por lo tanto regresamos a la regla general, es decir, 40% o 50%, depende de la modalidad de inicio de ejecución de la obra. Entonces hay que tener en cuenta, por favor, esto es importante para las entidades, para nuestras autoridades, porque esta disposición, como les señalo, es una disposición temporal que solamente está vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. La siguiente, por favor. Una vez conocido cuáles son los requisitos para poder aplicar las disposiciones de reactivación que tiene esta ley, la ley 31589, hay que tener en cuenta también que la reactivación de una obra en el marco de esta normativa se da, por así decirlo, en dos etapas. La primera etapa, que es la que voy a detallar con esta lámina, tiene que ver con el procedimiento que la entidad hace para identificar su obra paralizada y para priorizarla. Luego de que se hace este procedimiento, si es obligatorio hacer este procedimiento, recién cuando ya se haya priorizado, se haya emitido una lista, que es la que voy a comentar más adelante, recién ahí se pueden aplicar las herramientas de reactivación que también voy a explicar en las siguientes láminas. Pero nos detenemos un momento acá para poder explicar justamente este procedimiento de identificación y priorización. ¿Qué implica? En principio, la entidad tiene que elaborar y emitir un inventario de obras públicas paralizadas. ¿Qué es este inventario? Bueno, no es otra cosa más que el listado de las obras que se encuentran paralizadas. ¿Qué información se requiere o a qué información se puede recurrir para justamente emitir este inventario? Bueno, son las siguientes. La entidad levanta información en función a poder recurrir en principio al último informe de avance de obra. Ahí, por ejemplo, puedes tener información de qué tan avanzada está la obra y, por ejemplo, si es que esta obra tiene, cuánto es el porcentaje de avance físico que tiene esta obra. Ese detalle o ese dato es importante para lo que voy a explicar más adelante. Si es que la entidad no cuenta con un informe de avance de obra, puede recurrir al cuaderno de obra. En el cuaderno de obra, obviamente, también se puede sacar información y puede ayudarte a determinar qué porcentaje de avance físico es con el que se paralizó la obra, ¿no? Si en caso la entidad no tuviese estos dos documentos, es decir, el último informe de avance de obra o el cuaderno de obra, la entidad puede levantar un acta indicando esta problemática y en esa acta va a indicar de qué documentación, con qué documentación cuenta y digamos qué información es con la que cuenta y le ha permitido determinar, por ejemplo, cuánto es el porcentaje de avance físico de la obra. Ahora, ¿por qué le decía que este dato del porcentaje de avance físico es importante para los siguientes pasos? ¿Por qué? Porque en la modificación del año pasado de esta norma, se dispuso que en este inventario, y ojo, por favor, acá es importante que me presten atención, solamente en esta primera parte se pueden incluir obras que no cumplan con la condición del porcentaje de avance físico que habíamos señalado. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando la entidad elabore su inventario de obras públicas paralizadas, va a incluir todas las obras que se encuentren paralizadas, indistintamente del porcentaje de avance físico. Es decir, si yo tengo una obra paralizada y veo que la obra tiene solo el 10% de avance físico, igual lo incorporo como parte de este inventario. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es que, como se sabe, estos documentos, el inventario, se registra en el banco de inversiones, ¿no? En el aplicativo informático del banco de inversiones. Obviamente, el contar con la información de la totalidad de obras nos permite o permite a quienes manejan, en este caso, en el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, les va a permitir contar con un panorama general, con el problema, con una mirada total, es decir, se va a tener el registro de la totalidad de obras que se encuentran paralizadas. Otro punto importante, señores, que me gustaría también que ustedes puedan entender es que esta norma o estas disposiciones son de obligatorio cumplimiento. Es decir, la entidad se encuentra obligada a registrar, en caso obviamente cuente, a elaborar este inventario en donde liste sus obras que se encuentran paralizadas.
En este inventario, como les señalo y reitero, solamente para efectos de este inventario se incorporan todas las obras paralizadas, indistintamente del porcentaje de avance físico. Ya eso se incorporó, como les señalo, en una modificación que se hizo en el 2023. Desde ese entonces hasta ahora, el inventario debe contener la totalidad de obras públicas paralizadas. Y reitero este tema porque, como les señalo, solo es en este extremo, en este documento, en el que sí se toman en consideración las obras por debajo de los porcentajes que habíamos señalado en las láminas anteriores. ¿Por qué? Porque el siguiente paso, una vez que la entidad ha elaborado su inventario y ha registrado su inventario en el banco de inversiones, acá también un punto importante, cuando se trata de las IRIS, esta documentación no se registra en el banco de inversiones. Las IRIS del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios se registran en la sede digital de la entidad ejecutora. No hay obligación, mejor dicho, estos documentos correspondientes a este tipo de intervenciones en el marco de la reconstrucción con cambios no se registran en el banco de inversiones. En cambio, las otras dos modalidades sí, es decir, aquellas que iniciaron por ley de contrataciones y aquellas que iniciaron por modalidad de administración directa. Entonces, una vez que la entidad haya emitido y publicado este inventario, el siguiente paso es que el titular de la entidad sobre este listado determina a qué obras de este listado se le va a emitir un informe de estado situacional. ¿Qué es este informe de estado situacional? Bueno, es un documento que, como su nombre lo indica, permite conocer en ese momento cuál es la situación actual de la obra. Va a permitir conocer, por ejemplo, cuál es el avance real de la obra, cómo están las partidas ejecutadas, si hay partidas que de repente se han ejecutado pero están mal hechas, que hay que rehacerlas. Toda esa información técnica, información económica es lo que contiene este informe de estado situacional. Además, es importante este documento porque lo que le permite a la entidad, o mejor dicho, este documento le sirve a la entidad para determinar o adoptar la decisión que corresponda. Por ejemplo, si luego de la elaboración del informe de estado situacional la entidad determina que este proyecto o esta obra ya no resulta necesario continuarla porque, bueno, hay muchos problemas que de repente ya no tienen solución y que ya no podría culminarse, no podría terminarse esa obra, entonces la decisión que podría adoptar la entidad es cerrar la inversión, ¿no? La inversión, el proyecto de inversión que recoge esta obra, cerrarla justamente en el banco, en el aplicativo informático que se realizan estas actuaciones, ¿no? Otra de las decisiones que le permitiría a la entidad, por ejemplo, adoptar a través de este informe es justamente reactivarla, es decir, aplicar las disposiciones que tiene esta norma para poder reactivarla y poder culminar con su construcción. Estos dos documentos, tanto el inventario como la elaboración del informe de estado situacional, se puede hacer en cualquier momento del año. No hay una fecha límite, no hay una fecha establecida, se puede hacer en cualquier momento del año. Y obviamente, por ejemplo, el inventario también puede ser actualizado si es que la entidad así lo requiere, porque puede ser que emite un inventario a inicio de año, pero en lo que transcurre el año, puede ser que se haya paralizado otra obra y necesite incluirla, entonces puede ser una actualización del inventario. Una vez que se ha emitido este informe de estado situacional, ya que es importante determinar o explicar que el informe de estado situacional no es obligatorio para toda la lista de las obras paralizadas. En principio, solamente va a poder hacerse para aquellas que cumplan con el porcentaje mínimo que habíamos señalado, 40 o 50 en la regla general o 20% como disposición temporal para el presente año. De ese listado, no sé, por ejemplo, ¿no? La entidad tiene 20 obras en su lista, de las cuales 15 cumplen con el porcentaje mínimo y las otras 5 son solamente un tema informativo, como les había señalado inicialmente, porque no cumplen con el porcentaje. De estas 15, el titular va a determinar si es que es necesario que se emite el informe de estado situacional de la totalidad. Puede ser que de repente ya con la información a primera mano pueda determinar que hay alguna obra que tiene algún problema difícil de solucionar y por lo tanto no amerita de repente prestar en ese momento la debida importancia porque aún así se haga su informe de estado situacional no se podría reactivar porque el problema es difícil de solucionar.
Entonces, en ese momento el titular puede determinar, de este listado de 15 que le señalaba, puede determinar que a 10 de ellas se les emita o se les elabore su informe de estado situacional. Este informe de estado situacional puede ser elaborado por la propia entidad, ¿no? Es decir, puede designarse a la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? O al supervisor, se le puede designar justamente, o al inspector, se puede designar esta función de elaborar este informe de estado situacional, o lo que se puede hacer también, se faculta a la entidad a contratar este servicio. Es decir, la entidad también puede contratar la elaboración del informe de estado situacional. Respecto al cómo se contrata, a los procedimientos que se pueden aplicar, justamente es una de las últimas modificatorias que se ha hecho. Se lo voy a explicar en la siguiente lámina. Pero en este caso, centrémonos en el punto en el cual el titular define a qué obra se le tiene que elaborar el informe de estado situacional. Ojo que, por ejemplo, si una entidad recién está aplicando la norma en este año y el año pasado ya emitió un informe que contiene estas características del informe de estado situacional, puede, siempre que no haya pasado más de un año, puede utilizarlo. Es decir, no tendría la obligación de emitir uno nuevo si es que ya tiene uno elaborado, pero la antigüedad tiene que ser de un año. Si es más antiguo, obviamente ya de repente la información está un poco desactualizada, ahí sí tendría que elaborar un nuevo informe de estado situacional. Entonces, como les señalaba, es importante este informe porque lo que contiene es un análisis técnico, legal y financiero de la obra. Es el estado situacional, el estado de cómo está ahora la obra que estaba paralizada. Una vez que se han elaborado los informes de estado situacional, el siguiente paso es la aprobación de una lista priorizada. Entonces, de estas 15 que yo les señalaba, por ejemplo, el titular puede haber determinado que a las 15 se les haga su informe de estado situacional. Con este informe, el titular de la entidad puede priorizar, hacer su lista priorizada, y de estas 15, bueno, según el informe de estado situacional, según la evaluación que se haya hecho, puede determinar que solo 5 deben priorizarse para poder reactivarse. Entonces, eso es lo que demanda la priorización, que el titular pueda determinar sobre la base del informe de estado situacional a qué obras se le brinda la principal atención o la atención más inmediata para poder reactivarlas. Ese listado, si tiene un plazo máximo para cada año, es decir, hasta el 31 de diciembre de cada año se tiene que emitir una lista priorizada. Obviamente, si ya tienes una lista priorizada que se emitió el año pasado y no ha sido modificada, no se necesita modificar o incorporar, se puede mantener la lista para el presente año o se puede actualizar la lista hasta el 31 de diciembre, ¿no? Ese documento, es decir, la lista priorizada, también es registrada en el banco de inversiones. Y en el caso de las IRIS, es decir, en el marco de las intervenciones de la reconstrucción con cambios, se registra en la sede digital de la entidad ejecutora. Entonces, esto que acabo de explicar es la primera etapa que yo les señalaba para la reactivación de una obra, que es el procedimiento para identificar a través del inventario y priorizar a través de la lista priorizada aquellas obras a las cuales se va a aplicar las disposiciones para reactivar. Ojo, solo se van a poder aplicar las disposiciones para reactivar, que voy a mencionar más adelante, a aquellas que formen parte de la lista priorizada. Si no está la obra en la lista priorizada, no podría aplicarse las disposiciones o herramientas que se tienen para poder reactivarlas. Por eso les decía que es importante y es necesario que se haga primero esta etapa de identificación y priorización para luego seguir con las otras etapas. La siguiente, por favor. En esta lámina voy a señalar lo que les mencionaba, el tema de las herramientas que brinda esta norma para poder reactivar las obras paralizadas. Y otra vez, como ven en pantalla, se tienen dos grupos. El primer grupo, que está en el lado superior, se refiere a aquellas obras que fueron iniciadas por ley de contrataciones o aquellas intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. ¿Por qué están juntas? Porque las medidas son realmente parecidas. Y en el otro grupo, el lado posterior, se refiere a aquellas obras que iniciaron por administración directa. Como verán, como ya les había indicado, es necesario que a las obras que se les va a aplicar estas disposiciones sean aquellas y únicamente aquellas que han sido incluidas en la lista priorizada.
Entonces, una vez que se tiene la lista priorizada, ya la entidad puede evaluar, depende de la modalidad de ejecución con la que venía ejecutándose, qué disposiciones o qué herramientas se pueden aplicar. Para eso, por ejemplo, en el primer bloque, que corresponde a Ley de Contratación del Estado y aquellas en el marco de la reconstrucción con cambios, se pueden tener dos escenarios, como habíamos dicho desde el inicio. Se puede tener un contrato vigente o se puede ya contar con un contrato nulo resuelto. En el primer caso, es decir, que se cuente con un contrato vigente, se tienen dos pasos, dos posibles pasos que la entidad puede determinar. Puede reanudar el contrato, para lo cual la norma establece un procedimiento en el cual se invita o se propone al contratista la continuidad de la ejecución, lo cual podría implicar, por ejemplo, posibles modificaciones al contrato, ¿no? Porque que devienen del análisis que se haya hecho en el informe de estado situacional. Por eso es importante este documento, porque te va a permitir determinar qué aspectos se requieren modificar, arreglar o ejecutar. Entonces, se propone al contratista, se le da un plazo para que responda. Si es necesario, obviamente, se tienen que modificar el contrato, y si es que el contratista acepta, se reanuda la obra, ¿no? Y se continúa con su ejecución. Puede ser que el contratista no quiera, no esté de acuerdo o no responda. La entidad puede tomar la decisión de evaluar la posibilidad de resolver el contrato, ¿no? O simplemente, como ven ahí, es reanuda o resuelve, es decir, puede ser que la entidad no vaya por el primer paso, decida simplemente o de frente evaluar la posibilidad de resolver el contrato. Ahora, acá es un punto importante. Tanto la posible modificación del contrato como la posible resolución del contrato se realizan siguiendo las disposiciones de la norma que le resulte aplicable. No se ha establecido acá un nuevo supuesto para resolver un contrato, no. La resolución del contrato se da de acuerdo a las cláusulas del propio contrato y de acuerdo a la norma que le resulte aplicable. ¿Por qué digo la norma que le resulte aplicable? Porque recordemos que hemos dicho de que esta norma es aplicable para aquellas obras que hayan iniciado por ley de contratación del Estado. No he dicho específicamente la ley número 3225, que es la que está vigente. ¿Por qué? Porque pueden ser obras que hayan sido iniciadas con otra norma de contratación del Estado, es decir, puede ser la norma que estuvo vigente antes de la 3225 y también le resultan aplicables estas disposiciones. Por eso es importante que tanto las modificaciones contractuales como la resolución del contrato se efectúen siguiendo las disposiciones o cláusulas del propio contrato y la norma que le resulte aplicable. Si se inició con la ley 3225, le aplicarán las disposiciones que tiene esta norma y su reglamento, es decir, la ley número 3225 y su reglamento, respecto a las modificaciones contractuales y respecto a la resolución de contratos. O puede ser que haya sido con la norma anterior y tendrás que, obviamente, evaluar la posibilidad de resolver, pero siguiendo los lineamientos o disposiciones de esa norma. Lo mismo sucede en el caso de la reconstrucción con cambios, que tiene una normativa también especial y hay que seguir justamente lo que establece esa norma para estas posibilidades, ¿no? De modificación contractual o resolución del contrato. Ahora, en el supuesto de que la entidad, a raíz de este primer escenario, resuelve el contrato, o puede ser que ya cuente con un contrato resuelto o declarado nulo, la norma, la ley de obras paralizadas, y ahí justamente lo que ven en rojo es lo que se ha incorporado en esta última modificación que se hizo en agosto. La ley faculta a las entidades a contratar los objetos que son necesarios para la reactivación de la obra. Cuando hablo de objetos me refiero a las consultorías de obra para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra, para la supervisión de esta elaboración, para la ejecución de la obra y también para la supervisión de esta ejecución. Esos son los 4 objetos, por así decirlo, principales, ¿no? Que van a darse en el marco de la reactivación de una obra. Esos 4 objetos, la norma te establece que se puede optar por 2 alternativas, o contratar directamente o aplicar un procedimiento especial de selección. Y esto es lo que se ha incorporado en esta última modificación. Se ha incorporado la posibilidad de que la entidad evalúe la aplicación de un procedimiento especial de selección. En las siguientes láminas voy a dar más detalles sobre este procedimiento y, digamos, un comparativo entre la contratación directa. Todavía no vayamos, por favor.
la previa, la lámina previa, por favor. Entonces, como les señalaba, si ya la entidad cuenta con un contrato nulo o resuelto, tiene dos alternativas: contratar directamente o puede aplicar un procedimiento especial de selección. Como les señalo, más adelante voy a mencionar las características de cada uno de ellos, y un punto importante que es justamente la discrecionalidad que se le da a la entidad para poder elegir por uno u otro, que también se lo voy a explicar más adelante. Entonces, la entidad puede, como les señalaba, estos objetos, ¿no?, los objetos vinculados a la reactivación, puede contratar a través de estos procedimientos de selección. Otro punto importante también que se incorporó hace algún tiempo, no en esta última modificación, según una previa, es que las entidades, en el marco de aquellas obras que iniciaron por ley de contrataciones, ojo, esto sí aplica solamente para esta modalidad, las entidades tienen la posibilidad de contratar la ejecución de este saldo de obra a través de la modalidad de diseño y construcción. ¿Qué implica, más o menos de manera general, el diseño y construcción? Implica que la entidad pueda contratar a un solo proveedor para que te elabore el informe, el expediente técnico, que es el diseño, y te construya, es decir, te ejecute la obra, ¿no? Entonces, esa modalidad hasta hace algún tiempo solamente estaba limitada para ciertas entidades, pero eso lo menciono en el marco del régimen general de contrataciones públicas, es decir, ley 3225 y su reglamento. Pero fue modificado, y digamos que con las últimas modificaciones que se han hecho a ese reglamento y a esta ley específica, la ley de obras paralizadas, actualmente cualquier entidad, es decir, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos del nivel nacional, pueden aplicar esta figura del diseño y construcción. Es decir, se puede considerar la posibilidad de contratar el diseño y construcción, la elaboración de expediente más ejecución a un solo contratista. Muchas veces esta figura o esta modalidad es importante porque la responsabilidad, por así decirlo, cae en un solo contratista, que es el que va a elaborar el expediente y va a ejecutar la obra, ¿no? Y además puede ser que aminore tiempos porque es mejor que contrates a alguien, en algunas ocasiones, obviamente esto está sujeto a evaluación de la entidad, pero puede ser mejor que de repente contrates a un solo proveedor en una sola contratación, a diferencia de que contrates primero a quien te elabore el expediente, te apruebas el expediente y recién vayas por el procedimiento para seleccionar a quien te ejecute la obra. Entonces, esto es importante, por favor, consideren esta disposición. Puede ser aplicable para cualquier entidad, siempre y cuando cumpla con las condiciones que establece en el reglamento de la ley 3225. Hay ciertas condiciones, como por ejemplo que el valor referencial o el valor del proyecto de la obra tenga que ser o corresponda a una licitación pública, ¿no? Esa es una de las condiciones, por ejemplo, que establece. Tiene otras condiciones, tiene otros requisitos, tiene otros lineamientos para ejecución. También existe la posibilidad en una última modificación del comúnmente llamado fast track, pero obviamente esa figura solamente sí está limitada para ciertas entidades que están justamente contenidas en el reglamento de la ley número 3225. Pero lo importante acá es, obviamente ese es un tema también un tanto complejo, que demandaría de repente de una conversación adicional, porque es un tema más, tiene su grado de complejidad. Pero lo importante acá es que se considere que esa es una modalidad que también puede aplicarse en la reactivación de obras públicas paralizadas, el diseño y construcción. Ahora, en el segundo bloque, en el bloque posterior, en la parte posterior, tenemos aquellas obras que iniciaron por la modalidad de administración directa. En este caso, hay que tener en cuenta que la ley de obras paralizadas, la ley número 31589, también ha incorporado ciertos temas. La última modificación ha incorporado también el procedimiento especial de selección. Acá, para aquellos que de repente ya conocían esta norma, hasta antes de su modificación, para esta modalidad ya se tenía un procedimiento especial de selección, pero era un procedimiento especial de selección que solamente era una medida temporal, solamente iba a estar vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Con la modificación que se ha incorporado ya se convierte en una medida permanente, es decir, ya no va a poder aplicarse solo hasta el 31 de diciembre, sino mientras esté vigente esta ley,
se va a poder aplicar este procedimiento especial de selección. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma respecto a esta modalidad? La entidad, bajo una decisión de gestión, obviamente, puede evaluar la posibilidad de, como se trata de una obra que fue iniciada por administración directa, la entidad puede evaluar la posibilidad de cambiarla de modalidad, es decir, dejar la administración directa y ir para la otra modalidad, que es por contrata, por así decirlo, ¿no? En ese caso, lo que te dice la norma es que si la entidad decide hacer ese cambio, puede contratar los objetos que había señalado hace un momento, vinculados a la reactivación, expediente técnico, el saldo de obra, ejecución y las supervisiones que correspondan. Puede aplicar las disposiciones de la ley del régimen general, me refiero a la ley de contrataciones del Estado, a la ley 3225, que es la norma vigente. Puede aplicar alguna de estas disposiciones, alguno de estos procedimientos que están establecidos en esta norma, o puede aplicar el procedimiento especial de selección que les estaba señalando. Tiene una particularidad porque en este caso, solo para este caso, sí tiene un tope en el monto de las contrataciones, que se los voy a comentar más adelante. Pero en principio se tiene como que dos alternativas. Puedes ir por los procedimientos o modalidades que establece la ley de contratación del Estado, siguiendo sus requisitos, siguiendo sus condiciones, o puedes aplicar el procedimiento especial de selección, ¿no? En este caso también puede ser que hay escenarios en los cuales la entidad venía contratando o venía ejecutando por administración directa la obra, pero quizá la consultoría para la supervisión de esa obra sí lo contrató en el marco del régimen general de contrataciones públicas. Puede ser que la entidad haya tenido un contrato de supervisión. En ese caso, para ese objeto y para ese escenario, la norma lo que establece es que la entidad tiene la posibilidad de poder reanudar ese contrato, ¿no? Si es que el contrato está vigente, es decir, tenías un contrato de supervisión que, porque se paralizó la obra, todavía está vigente, no se ha ejecutado, obviamente no está siguiendo con con la ejecución como tal, porque la obra está paralizada. Si el contrato está vigente, la entidad puede aplicar el mecanismo para reanudar su ejecución. Es decir, la anterior, por favor, todavía no. Es decir, la lámina anterior, por favor. Como les señalaba, si es que se tiene un contrato vigente, ¿no?, la entidad puede invitar o proponer al contratista la continuidad de este contrato, ¿no?, con lo que puede implicar de repente modificaciones y demás. Y si de repente el contratista no acepta o no está de acuerdo, se puede evaluar la resolución del contrato, ¿no? Como les había señalado también, por favor, tengan en consideración, en esta resolución o posible modificación, es necesario que se sigan las disposiciones de la norma que le resulte aplicable. En ese caso, si es que el contrato se resuelve luego de este trámite, ¿no?, la entidad tiene la posibilidad de contratar directamente este objeto, la supervisión, porque se tenía un contrato previo que ha sido resuelto, o puede aplicar el procedimiento especial de selección, como les señalaba, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que, como les había indicado, esta norma, la Ley de Obras Paralizadas, tiene ciertas herramientas y las herramientas se van a aplicar de acuerdo a la modalidad de la obra, modalidad de ejecución. Entonces, eso más o menos es lo que estoy tratando de explicar en esta lámina. Consideren ello, va a depender de la modalidad, va a depender de que la obra esté en la lista priorizada para poder ver qué herramienta puedo utilizar para reactivar. Otro punto importante en este caso es que, como sabemos, en el régimen general, cuando yo me refiero al régimen general de contratación pública, me voy a referir específicamente a la ley 3225, que es la ley de contratación del Estado que está actualmente vigente. Es cierto que se ha emitido hace poco también una nueva ley de contrataciones, pero obviamente esa norma todavía está pendiente de reglamentar y todavía no entraba en vigencia. Entonces, la ley de contratación del Estado actualmente vigente es la ley 3225. Cuando me refiero a régimen general, me estoy refiriendo a esa norma en específico. Entonces, si vamos al tema del régimen general, sabemos que cuando se ejecuta una obra, depende del monto de la obra, y eso se lo indica todos los años en la ley de presupuesto, hay un tope para definir si se puede designar a un inspector
o si obligatoriamente se tiene que contratar un supervisor, ¿no? En el marco de la ley de obras paralizadas, ese tope no se da. Es decir, que implica que la entidad, si así lo decidiera, puede designar un inspector o un equipo de inspectores sin importar el monto del saldo de obra. Aún si supera este tope, que le señalo en el régimen general, en este marco, que es un marco especial, sí se puede designar un inspector o un equipo de inspectores indistintamente del monto del saldo de la obra. Otro punto importante también es que si la entidad, por ejemplo, decide contratar un supervisor, pero ese procedimiento para contratar de repente le toma tiempo y ya necesita ejecutar porque ya tiene el contratista para la ejecución de la obra, puede designar el inspector o equipo de inspectores en tanto culmina la contratación del supervisor. Entonces hay que considerar que esta es una regla especial también que se da en el marco de esta situación excepcional que es la reactivación de obras públicas paralizadas. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Ahora, en la siguiente lámina lo que vamos a ver ya es un poco entrar a detalle a los procedimientos de selección que la entidad puede aplicar, que en principio, como le señalaba, uno de ellos, que es el procedimiento especial de selección, que es el que está al lado derecho, es el que se ha incorporado con la última modificación hecha en agosto último, ¿no? Acá es importante tener en consideración, como ven en la parte superior de la lámina, cuando hablamos de objetos, se ha consignado ahí 3 objetos. ¿Por qué es importante acá tener en cuenta esto? Porque cuando hablamos del informe de estado situacional, este informe de estado situacional, como recordamos, está en la primera etapa de la reactivación, es decir, en la etapa de la identificación y priorización. Se ha puesto acá también con afán de poder explicar que para la contratación, porque yo se los comenté hace un momento, que la entidad podía elaborar propiamente el informe de estado situacional o podía contratar su elaboración. Para contratar su elaboración, la entidad puede contratar directamente o puede aplicar el procedimiento especial de selección. Estas dos formas, dos procedimientos de contratación, procedimientos de selección, se pueden aplicar también para los objetos que les había dicho de aquellas obras que iniciaron por ley de contrataciones del Estado, ¿no? Es importante porque en la siguiente lámina vamos a hablar de aquellas que vienen de la modalidad de administración directa. ¿Y por qué se ha hecho en láminas distintas? Porque en el caso de la administración directa tienen una regla especial que en este caso no. Pero nos detenemos un momento en este caso, ¿no? Acá estamos hablando de los 2 procedimientos de selección que la entidad puede aplicar, ya sea para contratar la elaboración del informe de estado situacional o para contratar los objetos para reactivar las obras que iniciaron por ley de contrataciones del Estado. A eso, justamente los objetos 2 y 3 son los objetos a los que me refiero, ¿no? Elaboración de expediente técnico al saldo de obra o estudios especializados que están vinculados a dicha finalidad, así como la supervisión de dicha elaboración o la ejecución del saldo de obra y su supervisión. Entonces, yo había indicado de que la entidad tenía la facultad de poder elegir entre uno u otro, es decir, contratación directa o procedimiento especial de selección. ¿Qué implica la contratación directa? Para esto hay que tener un poco, digamos, voy a dar un detalle adicional que es, se aplica una contratación directa que está regulado en el régimen general, ¿no? Que es la ley 3225. Pero tiene sus condicionantes, tiene sus condiciones especiales para este régimen excepcional de reactivación de obras públicas paralizadas, que se los voy a tratar de explicar así de manera rápida. En el régimen general, cuando un contrato está ejecutándose y se resuelve el contrato o se declara nulo el contrato, hay una posibilidad en que la entidad pueda continuar con la ejecución de estas prestaciones pendientes sin necesidad de hacer un nuevo procedimiento de selección. La norma lo que establece es que en esos casos, la entidad lo primero que tiene que hacer obligatoriamente es definir o sustentar que existe una necesidad urgente de continuar con estas prestaciones. Ese es el primer punto. Es obligatorio que la entidad sustente la necesidad urgente. Ojo, lo que estoy señalando es en el marco del régimen general, ya para poder entender. Entonces, lo primero que tiene que hacer la entidad es acreditar o sustentar que existe la necesidad urgente de continuar con estas prestaciones. Luego de ello, debe invitar a aquellos postores que participaron en el procedimiento inicial, es decir, aquellos que dieron como resultado el contrato que posteriormente se resolvió o se declaró nulo.
Entonces, en principio, la entidad obligatoriamente tiene que sustentar la necesidad urgente y tiene que ir como primer paso a la invitación. Si es que como parte de la invitación no se llegara a materializar un nuevo contrato, porque no aceptaron los participantes, porque no se pudo, digamos, tener un acuerdo, no se pudo suscribir un nuevo contrato, recién en ese caso la entidad puede ir a contratar directamente. Pues el supuesto que establece el literal L específicamente del numeral 27.1 del artículo 27 es para la continuidad de aquellas prestaciones pendientes luego de un contrato resuelto declarado nulo. Pero en el marco del régimen general es obligatorio que primero haya pasado por la invitación y si no se pudo materializar, recién se puede contratar directamente. ¿Qué implica contratar directamente? Lo que, digamos, la explicación sencilla es que se contrata sin hacer un procedimiento de selección regular. Es decir, no, ya en ese caso no publicas una convocatoria que esté abierta para cualquier empresa que postule y que cumpla con las condiciones y que presente su oferta y lo evalúes y luego de esa evaluación decidas quién gana. En este caso, la contratación directa se exime de este paso, del paso de selección, y lo que hace la entidad es contratar directamente, es decir, elegir directamente a un proveedor, obviamente que cumpla con los requisitos, con las condiciones, con las características de la obra o de la consultoría que se quiere contratar, y se contrata de manera inmediata. Obviamente, la contratación directa, el principal beneficio que da es justamente la inmediatez en que ya te evitas hacer un procedimiento de selección, sino contratas directamente. Ahora, si hacemos el comparativo entre la contratación directa que está regulada en el régimen general y la que está regulada en esta norma en específico, voy a señalar más en este momento cuáles son las principales diferencias. La entidad no necesita calificar los objetos como necesidad urgente. Si la obra ya forma parte de la lista priorizada, ya se considera de necesidad urgente su contratación. Entonces, por lo tanto, la entidad en el marco de este régimen especial que es la Ley de Obras Paralizadas, no necesita, para contratar directamente, calificar su objeto como necesidad urgente. Además, en el caso de la ejecución del saldo de obra y su supervisión, la invitación, ¿no? Porque en esos casos obviamente es más probable que haya existido un contrato previo, un procedimiento previo, en el que se haya resuelto ya el contrato, se haya declarado nulo, ¿no? En esos casos, a diferencia del régimen general que yo les había indicado que obligatoriamente tenía que ir por la invitación y luego recién por la contratación directa, en estos casos esta invitación es facultativa. Es decir, la entidad decide si invita a aquellos que participaron en el procedimiento especial, en el procedimiento de selección, perdón, o si contrata directamente o realiza obviamente la contratación directa. Entonces, como verán, si ya de por sí la contratación directa es un mecanismo excepcional que te permite contratar de manera inmediata, con este régimen especial de obras paralizadas incluso se flexibiliza un poco más, evitando o mejor quitando la obligatoriedad de algunos aspectos, como el caso de la invitación, que en este caso es facultativa. Entonces, este es el supuesto de contratación directa que la entidad puede aplicar para contratar estos objetos que les había señalado. Pero, y acá está justamente el tema que nos ha traído el día de hoy, que es uno de los principales cambios que se ha incorporado con esta última modificación, que es el procedimiento especial de selección. En las normas se ha establecido que para contratar estos objetos, la entidad puede decidir o puede evaluar la aplicación de un procedimiento especial de selección. ¿Qué es lo que busca este procedimiento especial de selección? Darle un mecanismo a la entidad, ¿no? Que la entidad de repente no quiera o no esté de acuerdo o no esté muy segura de realizar su contratación directa. Se le está dando un procedimiento especial de selección. ¿Qué implica este procedimiento? Se va a poder aplicar procedimiento de adjudicación simplificada, que está regulado en el régimen general, pero con algunas reglas especiales. Estas reglas especiales lo que hacen es que el procedimiento sea más corto, plazos se acorten de alguna manera, y que además en este caso, y por fuera acá sí es importante tener en cuenta, para estos objetos, es decir, el informe de estado situacional, o para los objetos que se van a reactivar de aquellas obras que iniciaron por ley de contrataciones, no hay un tope en el monto de la contratación. Es decir, se va a poder aplicar esta adjudicación simplificada indistintamente del monto del saldo de obra, indistintamente del monto de la contratación que se requiere hacer.
Es decir, si yo quiero de repente tengo un saldo de obra y necesito hacer un expediente técnico y mi expediente técnico me cuesta 600.000 soles, que en el régimen general 600.000 implicaría un concurso público, en este caso no se aplica ese tope y se puede aplicar este procedimiento especial de selección, que como les había señalado es la adjudicación simplificada, pero que tiene ciertas reglas especiales. Las reglas especiales están detalladas en el artículo 11, que ha sido incorporado en la ley 31589. Entre ellas, por ejemplo, podemos mencionar que, a diferencia del régimen general, en el cual el plazo para el consentimiento de la ONAPRO o para presentar, por ejemplo, un recurso de apelación es de 5 días hábiles para una adjudicación simplificada y 8 días cuando se trata de concursos públicos o licitaciones públicas, en este caso, este procedimiento especial de selección se reduce a 3 días hábiles. Y como les había señalado, este procedimiento se puede aplicar indistintamente de la cuantía de la contratación. Otro tema importante también es que se ha dispuesto que cuando haya un recurso de apelación, el Tribunal de Contrataciones del Estado va a tener un plazo de 10 días hábiles para poder resolver este recurso. ¿No? Obviamente siempre que se cumplan con las condiciones y demás de admisibilidad y demás que establece justamente la norma. En esta ley se han establecido ciertas características principales, pero en aquellos aspectos que no estén regulados, obviamente se considera aquellas disposiciones del régimen general. Pero en principio lo que se ha dispuesto es que el plazo que tiene el Tribunal de Contratación del Estado para resolver estos recursos en el marco de este procedimiento es de 10 días hábiles. Se han establecido también reglas para poder, por ejemplo, tener los criterios de desempate, ¿no? En el tema de los criterios de desempate se van a mantener según la cuantía, es decir, si la cuantía de la contratación corresponde a una licitación pública, se aplican los criterios de desempate que están en el régimen general para una licitación pública. Si por el contrario no supera ese monto, es decir, no corresponde a una licitación pública, se van a aplicar aquellos criterios de desempate que correspondan a la adjudicación simplificada del régimen general. Es decir, lo que se está tratando de disponer con estas reglas especiales es que se mantengan aquellos criterios, aquellos beneficios, incluso también respecto a la cuantía de la contratación. Porque como sabemos, en este caso se denomina adjudicación, claro, es un procedimiento especial de selección que es a través de adjudicación simplificada, pero que va a poder contratarse a través de este tipo de procedimiento, incluso aquellas contrataciones que superan los 480.000 en el caso de servicios o los 2.800.000 en el caso de obras, que como sabemos en el régimen general ya no podría aplicar este tipo de procedimientos, sino tendría que aplicar una licitación pública o un concurso público. Entonces, hay que tener en cuenta, por favor, revisar también estas disposiciones, estas reglas especiales, que como les señalo, lo que buscan en sí es reducir los plazos y darle una herramienta a la entidad para que pueda aplicar un procedimiento de selección que, como sabemos, entre una adjudicación simplificada y un concurso público, obviamente la adjudicación simplificada es un procedimiento más expeditivo, ¿no? Plazos más cortos. Entonces, esta es una herramienta adicional que se le ha dado a la entidad para que pueda evaluar su aplicación al momento de contratar los objetos que corresponden. Otra de los aspectos importantes que tiene este procedimiento especial de selección es que las actuaciones preparatorias y la ejecución contractual se rigen por lo que establece la ley número 3225. Es decir, actuaciones preparatorias y todas las disposiciones de ejecución contractual se van a tomar en consideración lo que disponga la ley del régimen general, que es la ley número 3225. Otro punto importante también acá es que se ha dispuesto que las fichas homologadas que estén aprobadas van a ser aplicables de acuerdo a la cuantía. Me explico. Hay algunos sectores, como sabemos, la homologación de requerimientos es una facultad que tienen algunos ministerios para poder uniformizar el requerimiento. Por ejemplo, ¿no? Me parece que el Ministerio de Vivienda tiene fichas homologadas aprobadas para ejecución de obras, ¿no? Según la tipología de obras, tienen fichas homologadas, que implica que ya se tienen ciertas características uniformizadas, establecidas, que no se pueden modificar, que de acuerdo a la naturaleza de la obra, obligatoriamente en sus bases tienen que incorporar estas características. Entonces, la homologación es eso, ¿no? Lo que busca es uniformización de los requerimientos, de aquellos requerimientos que puedan uniformizarse para que la entidad
aplique obligatoriamente estos requisitos que ya hayan sido uniformizados, para evitar obviamente el tema de que cada entidad, por más similar que pueda o igual que pueda ser una obra, muchas veces lo que hacían es establecer sus propios requisitos, sus propias condiciones, que a pesar de que será la misma obra, puedes encontrar distintos requisitos. Entonces, para evitar eso es que la homologación lo que busca es eso. Además, hay algunas fichas homologadas aprobadas por estos sectores que dicen, ¿no? Por ejemplo, ficha homologada para ejecución de obra de saneamiento, por ejemplo, cuando corresponda a licitación pública o cuando corresponda a adjudicación simplificada. Entonces, obviamente, la ficha homologada por el tipo de procedimiento se ha elaborado teniendo en consideración, entiendo yo, la complejidad, los montos, la envergadura de la obra. Cuando se aplique este procedimiento especial de selección, las fichas se van a aplicar de acuerdo a la cuantía. Es decir, si por ejemplo yo tengo una obra de saneamiento que me va a costar 5 millones, obviamente la cuantía corresponde a una licitación pública. Yo me voy al sector y el sector tiene una ficha homologada para licitación pública, como mi obra voy a realizarla a través del procedimiento especial de selección, pero la cuantía corresponde a una licitación pública, tengo la obligación de utilizar la ficha homologada que corresponde a esa licitación pública. Si por el contrario mi obra es de 2 millones, porque en el régimen general el monto correspondería a una adjudicación simplificada, entonces voy a verificar si es que el sector tiene una ficha homologada y dice específicamente para adjudicación simplificada, utilizo esa ficha. Entonces, ahí hay que tener en cuenta, por favor, que la ficha homologada, ambas fichas se van a tener que utilizar obligatoriamente de acuerdo a la cuantía de la contratación. Es importante también recalcar que en estos procedimientos especial de selección se ha dispuesto también la supervisión del organismo supervisor de contratación del Estado. Es decir, en este tipo de procedimientos también tiene competencia OCE para poder supervisar. Otro punto importante de este procedimiento especial de selección es que, por ejemplo, los requisitos de calificación, se ha dispuesto que todos los requisitos de calificación se acrediten para la suscripción del contrato. Es decir, durante el procedimiento de selección, estos requisitos se van a poder acreditar con declaración jurada. Entonces, por lo tanto, obviamente lo que se busca es dar un procedimiento que reduzca los plazos, que lo vuelva más expeditivo y que obviamente aminore justamente como señalo los plazos, que permita contratar de manera célere y digamos, cumpliendo con la finalidad de la norma, que es la reactivación de la obra como tal. Un punto importante acá también, por favor, a considerar es que en el artículo 11 también, cuando se habla del procedimiento especial, se ha dispuesto el criterio discrecional, la discrecionalidad para que la entidad pueda aplicar alguno de los procedimientos de selección. Acá es importante, ¿por qué? Porque no es que con el procedimiento especial de selección, que es un procedimiento, por así decirlo, competitivo, no se está diciendo que ahora la entidad solo va a tener que ir por ahí porque entendemos que muchas veces las entidades le tienen cierto temor a aprobar contrataciones directas porque puede prestarse a suspicacias, pero en realidad la norma ya establece acá y faculta a las entidades a contratar directamente, da los detalles, incluso te evita tener ciertos sustentos que sí tendría que hacerse en el régimen general. Por lo tanto, mientras se haga de manera transparente, mientras se siga las disposiciones de esta norma, no tendría que haber ninguna observación, ningún cuestionamiento de por qué voy por contratación directa en lugar de ir por procedimiento especial de selección. Los dos procedimientos están, digamos, como alternativas para la entidad y la entidad puede elegir por alguno de ellos, cualquiera de ellos. No debiera tomarse en principio de decir, no, mejor me voy por el competitivo porque así me evito problemas. No debiera ser así. En realidad tendría que la entidad analizar una decisión de gestión de la propia entidad para poder determinar qué procedimiento es el más adecuado. Si vamos por la contratación directa, sabemos que la contratación es más célere. Si vamos por el procedimiento especial de selección, aún a pesar de que se han reducido los plazos, tiene sus etapas, tiene su procedimiento que va a tomar más tiempo en comparación de la contratación directa. Entonces, la entidad tiene la libertad de elegir uno u otro y sí se ha dispuesto justamente esta discrecionalidad. ¿Qué es lo que se ha indicado en esta norma?
A efectos de brindar un respaldo legal en la toma de esta decisión, es decir, la entidad va a tomar la decisión de ir por un lado o por otro, o por cualquiera de estos procedimientos. Para brindar un respaldo legal en esta decisión, se ha dispuesto que la decisión discrecional de aplicar alguno de estos procedimientos de selección se toma en observancia a los criterios establecidos en la cuarta disposición final complementaria, disposición complementaria final de la Ley 29622, que es una ley que modificó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esta disposición? Lo que señala es que en los casos en los que la legislación vigente, una norma, autorice a los funcionarios expresamente algún grado de discrecionalidad, como lo es en este caso, para determinada toma de decisión, los órganos del Sistema Nacional de Control, que son los OSI, no pueden cuestionar su ejercicio por el solo hecho de tener una opinión distinta. Entonces, por lo tanto, tales decisiones, ¿no?, solo pueden observarse si fueron tomadas sin una consideración adecuada de los hechos o riesgos en el momento oportuno o por los resultados logrados según los objetivos y metas planteados, o cuando, en los casos que la normativa permita varias interpretaciones, la decisión sea parte de la interpretación adoptada por el órgano rector que es competente de la materia. Entonces, con esta incorporación, ¿no?, esta disposición que está en el artículo 11, lo que se pretende es que el funcionario público pueda afianzar sus decisiones en el uso de la discrecionalidad que le otorga la ley, ¿no?, porque le está otorgando la ley de obras realizadas esta discrecionalidad de elegir o contratación directa o procedimiento especial de selección, ¿no?, realizando obviamente un análisis acorde a las normas del Sistema Nacional de Control, el cual debe enfocarse en los puntos que había señalado hace un momento. Entonces, es importante considerar acá, por favor, que existe justamente esta discrecionalidad que le debiera dar un respaldo legal al funcionario al momento de elegir y, como se ha señalado, los órganos de control no pueden cuestionar por el simple hecho de que piensen distinto. O sea, si la entidad ha sustentado, tiene un sustento por medio de por qué, como le señalaba, de repente, dada la necesidad, dada el tipo de obra, dado que ya se requiere, se cuenta con los presupuestos, o qué sé yo, o sea, si hay un sustento de por medio de por qué la entidad ha elegido una u otro procedimiento, bueno, no debiera simplemente la elección de uno u otro no debiera ser cuestionada, ¿no? Lo cuestionable es cuando se emiten o se realizan actuaciones apartándose de las disposiciones que emite la propia norma, la propia ley. Entonces, acá sí es importante, por favor, considerar esto. Se ha incorporado esta disposición para que quede claro de que no se tenga que dejar ya de primera mano la posibilidad de la contratación directa, que porque ya tengo un procedimiento de selección y es menos cuestionable, entonces me voy para este lado. No. Las dos son alternativamente, las dos son alternativas válidas para que la entidad pueda determinar cuál de ellas utiliza para contratar estos objetos. La siguiente, por favor. Ahora, yo les había dicho que hace un momento que la lámina anterior tenía que ver con el informe de estado situacional que se da en la primera etapa de la reactivación y en el caso de la segunda etapa para aquellas obras que iniciaron por ley de contratación del Estado. En esta lámina está aquellas, digamos, en el caso de aquellas obras que están paralizadas pero que iniciaron por administración directa. ¿Y por qué es que, como les señalaba, por qué es que se ha hecho de manera diferenciada? Porque en este caso no se habla expresamente, por así decirlo, salvo en el caso del contrato de supervisión. En los otros objetos no se habla de o no se establece la contratación directa como tal. Porque como les señalaba, se supone que al ser administración directa no hay un contrato previo y por lo tanto no hay un contrato resuelto. Entonces, en este caso, las alternativas que da la norma para los objetos que vemos ahí, que es elaboración de expediente y estudios especializados, o la supervisión de esa elaboración, o la ejecución del saldo de obra, o la supervisión cuando no se haya tenido un contrato previo, ¿no? La entidad tiene la potestad de, o mejor dicho, dos alternativas. Ir por el régimen general, procedimiento de selección que están regulados en la ley 30/25,
o aplicar el procedimiento especial de selección. En este caso, para esta modalidad, sí tiene una particularidad. El procedimiento es el mismo que he explicado hace un momento, la adjudicación simplificada, con reglas especiales, con el tema de los plazos más cortos, pero en este caso, por favor, importante tomar en cuenta, solo es aplicable, ¿no?, que en aquellas contrataciones que no superen los 10 millones de soles en el caso de obras y los 480.000 soles en el caso de servicios de consultoría de obra. Entonces, solamente para cuando se trate de reactivar obras bajo la modalidad que venían dándose por modalidad de administración directa, solo para esta modalidad se ha establecido tope. Para la otra modalidad, es decir, de ley de contrataciones, ahí no hay un tope y se puede, como les había señalado, utilizar la adjudicación simplificada con reglas especiales sin límite de monte. Para este caso en específico, sí. Por favor, hay que tener en cuenta ello para evitar de repente confundir o de repente tomar decisiones que vayan más allá de lo que establece la propia norma. Entonces, aclarando, o mejor dicho, resumiendo, este procedimiento especial de selección para el caso de obras que iniciaron por administración directa se aplica única y exclusivamente cuando la contratación no supere los 10 millones en el caso de obras y 480.000 soles en el caso de servicios. Si llegase a superar, ya podría evaluar utilizar los procedimientos de selección que establece la ley de contrataciones del Estado. Algo importante también acá a considerar es que esta norma lo que establece es una posibilidad de que la entidad pueda cambiar de modalidad su ejecución. Es decir, la entidad puede, bajo su análisis, continuar la ejecución de esta obra bajo la modalidad de administración directa. Para ello, tendrá que considerar las disposiciones que ha establecido la Contraloría General de la República a través de una directiva en lo que regula justamente esa modalidad. Tendrán que considerar esas disposiciones. Estas disposiciones de acá, de esta ley, son cuando la entidad haya decidido cambiar de modalidad, dejar la modalidad de administración directa e ir por el régimen general o ir por el procedimiento especial de selección. Sí, por favor, tengan en cuenta ello. Y también está justamente en esta lámina la contratación directa, pero como les señalaba, eso es únicamente para cuando se trate de la supervisión y esta supervisión haya tenido un contrato previo. Obviamente, digamos, como les había señalado, puede ser el escenario que se esté ejecutando la obra por administración directa, pero que la entidad haya decidido contratar la supervisión a través de la ley de contratación del Estado y ese contrato es el que se haya resuelto. Entonces, en este escenario se puede aplicar la contratación directa o, si la entidad decide, el procedimiento especial de selección, siempre y cuando cumpla con ese tope, ¿no? En este caso también consideremos que esta decisión de ir por uno u otro procedimiento de selección es una decisión discrecional de la entidad, que aplica también bajo esos criterios que había señalado en el marco del Sistema Nacional de Control. La siguiente, por favor. En esta lámina se ha tratado de consignar una diferencia, o mejor dicho, una especie de cuánto serían un ahorro, son referenciales obviamente, en días hábiles respecto al procedimiento especial de selección comparado con el régimen general, los procedimientos del régimen general de contratación. Obviamente, en el primer caso, en la parte superior, están consignados los plazos cuando en el procedimiento de selección no hay un recurso de apelación. Si se dan cuenta, obviamente, el plazo se evidencia una reducción de plazo cuando se compara con el concurso público o licitación pública. En el caso, por ejemplo, ¿no? Para el caso de obras, el plazo, por así decirlo, ideal que podría demandarnos una adjudicación simplificada con reglas especiales sería de 23 días hábiles. En el caso del régimen general, una adjudicación simplificada puede darse en 25 días hábiles. Ahí hay 2 días hábiles, como señalo, no es mucho la diferencia, pero sí se nota más digamos, la reducción de plazos cuando lo comparamos con una licitación pública o un concurso público. En el caso de obras, la licitación pública puede darse hasta en 55 días hábiles. Comparado con los 23 días hábiles, pues estamos hablando de más o menos 32 días hábiles de ahorro en plazo. Sin embargo, tengan en cuenta que, como les señalo, estos plazos son netamente referenciales, son plazos ideales, ¿no?
porque obviamente durante el procedimiento puede que se den otras situaciones que no permitan cumplir. Por ejemplo, ¿no? Acá se ha considerado que la evaluación y la calificación y el otorgamiento de la buena procede en un día, pero puede ser que a la entidad le demande de más tiempo. Sin embargo, para efectos de poder demostrar que este procedimiento especial de selección tiene plazos más cortos, incluso que la adjudicación simplificada del régimen general, y obviamente que la licitación pública o concurso público, obviamente, con ese afán se ha puesto en esta lámina, ¿no? Más evidente también en la reducción de plazos está cuando se trata de, o cuando haya un recurso de apelación, ¿no? En ese caso, por ejemplo, una obra, más o menos estamos hablando de que se podría adjudicar o suscribir el contrato en un plazo de 33 días hábiles, incluso incluido el recurso de apelación. Pero si comparamos con el régimen general, ¿no? En la adjudicación simplificada del régimen general son más o menos 54 días hábiles, y si vamos por un tema de la licitación pública o concurso público son 85 días hábiles. Entonces ahí obviamente es más evidente la reducción de los plazos porque se podría ahorrar hasta en 52 días hábiles. Esos son, por así decirlo, en esta lámina lo que se ha intentado señalar o consignar ahí es justamente una reducción que podría darse respecto del procedimiento especial de selección. Como les señalo, son plazos referenciales, pero de todas maneras nos ayudan a difundir justamente el beneficio de este procedimiento especial de selección. Ojo, como les señalaba y vuelvo a reiterar, no quiere decir que si se ha incorporado este procedimiento especial de selección, la entidad deba tenerle mayor temor a la contratación directa. No. Como les había señalado, las dos son alternativas válidas. La entidad puede ir por uno o por lo otro y no tendría que haber mayor observación, mayor cuestionamiento por el simple hecho de que la entidad haya decidido ir por uno y no por el otro, ¿no? Eso más o menos quería aclarar en este punto. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Ahora, para ya ir cerrando, como les señalo, la principal modificación que se ha hecho con este último decreto legislativo en agosto ha sido la incorporación de este procedimiento especial de selección como una herramienta adicional, ¿no? Es una herramienta adicional a la que ya contenía la norma hasta antes de esta modificación. Este es un punto para recordar que esto no ha sido modificado, esto ya está vigente desde incluso cuando se creó, se emitió por primera vez la norma ya por el 2022, que tiene que ver con medidas que permiten disminuir el riesgo de que la obra se vuelva a paralizar. Y estas medidas están vinculadas en principio con una figura que debiera también tomarse en consideración por las entidades porque los beneficios que trae consigo son bastantes, que es la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? En este caso, a diferencia del régimen general en el cual actualmente la obligatoriedad para una junta de resolución de disputas en el caso de ejecución de obras es para aquellos contratos que superen los 20 millones, en este caso, cuando se trate de obras paralizadas y se trate de un contrato nuevo, es decir, se suscriba un nuevo contrato, el monto mínimo para poder establecer como obligatorio la Junta de Resolución de Disputas es 5 millones. Es decir, si mi nuevo contrato para el saldo de obra supera los 5 millones, obligatoriamente se tiene que incorporar la cláusula de la Junta de Resolución de Disputas. En cambio, si es un contrato que se reanuda, es decir, recuerdan que había un escenario en el cual se podía tener un contrato, digamos, se va o se le indica al contratista, se propone al contratista la continuidad y acepta, como parte de estas posibles modificaciones contractuales es facultativa la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, en este caso es facultativo cuando el contrato se reanuda. Pero si es un contrato nuevo, ahí sí, por encima de 5 millones es obligatoria la Junta de Resolución de Disputas. Recordemos también que en el marco de las últimas modificaciones que se han hecho al régimen general, en el reglamento de la ley 3225, se incorporó, como habíamos dicho, algunas reglas o algunas modificaciones respecto al diseño y construcción. En ese caso, una de las modificaciones que se agregó es que cuando la entidad contrate a través de la modalidad de diseño y construcción, siempre y en todos los casos,
tiene que incorporar la Junta de Resolución de Disputas. Entonces acá también se aplica eso. Si la entidad decide reactivar su obra a través de la modalidad de diseño y construcción, obligatoriamente va a tener que incorporar la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esas últimas modificaciones también que están en el régimen general, por favor. Y el otro tema importante es un tema vinculado a las medidas cautelares, ¿no? Que se han establecido ciertas reglas especiales para la interposición de medidas cautelares, que lo que buscan es precisamente pues, evitar que esta figura sea mal usada para poder detener la continuidad de la ejecución con los riesgos que trae pues, consigo el que una obra no termine de ejecutarse. Entre ellos, pues se ha establecido delimitaciones competenciales, jurisdiccionales, es decir, se ha establecido pues, que la solicitud de esta medida cautelar solo pueda ser interpuesta en el domicilio o donde quede el domicilio de la entidad contratante, ¿no? Y evitar pues que te interpongan recursos o medidas cautelares en un departamento que está, o sea, mejor dicho, en otro departamento distinto al donde estás ejecutando la obra, por ejemplo, ¿no? Otra de las disposiciones en cuanto a medidas cautelares tiene que ver con la exigencia de una garantía como contracautela, es decir, la solicitud tiene que ir acompañada de una garantía como contracautela. También las disposiciones de que quien resuelva este recurso, pues el tribunal arbitral, árbitro único, debe emplazar a la entidad, ¿no? Es decir, trasladar a la entidad la solicitud para que la entidad tenga la posibilidad de defenderse, bueno, de sustentar o poder justamente justificar de repente la no aprobación de esta medida cautelar, ¿no? Otro punto importante también es que quien resuelva esta solicitud tiene la obligación de hacer una evaluación previa a la resolución de cuán perjuicioso puede resultar esta medida con el interés público, ¿no? Entonces, son temas importantes que ya seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, lo han leído, porque estas son disposiciones que ya vienen vigentes desde cuando se emitió la norma en sí, ¿no? La siguiente, por favor. Como resumen, ¿no? Ya para poder ir terminando, esta norma, como se ha señalado, tiene bastantes beneficios para la entidad. Son herramientas que la entidad puede aplicar para reactivar la obra pública paralizada. Y como había señalado, tiene por un lado medidas permanentes y tiene una medida temporal. La medida permanente está pues vinculada al procedimiento que les había dicho que era la primera etapa de identificación y priorización de las obras paralizadas. Tiene herramientas contractuales ágiles para reactivar obras públicas paralizadas que fueron contratadas por ley de contrataciones o que fueron contratadas bajo la modalidad de administración directa. Como les he señalado, incluso las herramientas que se están utilizando en este régimen, en esta situación excepcional que son obras paralizadas, si bien puede ser que se estén utilizando ciertas figuras que están en el régimen general, pero incluso para este régimen excepcional se están haciendo más expeditivas, se están quitando la obligatoriedad de algunas condiciones, como lo he señalado durante la exposición, ¿no? Y como medida temporal, pues considerar, por favor, justamente lo que les señalaba, lo del porcentaje de avance físico, ¿no? Que para este año, solo lo que va, digamos, hasta 31 de diciembre, se pueden reactivar aquellas obras que estén por encima del 20%. ¿No? Porque la regla general, como les había señalado, era 40 o 50% según la modalidad de la obra, pero para este año sí se pueden reactivar aquellas que estén por encima del 20%. Entonces, esa es la medida temporal. Con ello, digamos, he terminado la exposición. Doy pase a Cecilia para continuar con este webinar. A continuación, pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestro panelista va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y respuestas del evento. Entonces, César, vamos a empezar con las consultas que nos han llegado, ¿no? Y empezaremos con la primera consulta. Y la primera consulta dice así, César. ¿Cuándo se aplica el artículo 5.7 o artículo 11 de la ley número 31589? Esa es la consulta. Gracias, Cecilia. Bueno,
Como les había dicho durante la explicación, la consulta está vinculada justamente al tema de la aplicación de la contratación directa o del procedimiento especial de selección. Ahora, la elección de alguno de los procedimientos de selección regulados en este artículo 5, señalado la contratación directa o el procedimiento especial de selección, para que la entidad pueda efectuar sus contrataciones, recae en una decisión de gestión de la propia entidad. Pero es importante tener en cuenta que la ley 3189, como se había indicado, brinda este grado de discrecionalidad a los funcionarios de la entidad en la toma de dicha decisión, de tal manera que ésta se tome en observancia de los criterios para el ejercicio del control ante decisiones discrecionales regulados en el Sistema Nacional de Control, que les había indicado justamente durante la explicación. ¿No? Es importante, por favor, recuerden, justamente lo que se busca es darle este respaldo legal a los funcionarios en la decisión que puedan tomar respecto a cuál procedimiento aplican para contratar sus objetos contractuales. Bien, siguiente consulta. ¿Se pueden activar las obras en estado de abandono? Siempre que cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 2 o en la quinta disposición complementaria final de la ley 31589, estas son las condiciones en las que se habla de las tres modalidades, ¿no? Aquellas que iniciaron por ley de contrataciones, aquellas que iniciaron por administración directa, o aquellas intervenciones en el marco de la reconstrucción con cambios. Ahí están los requisitos, entre ellos, pues como les señalaba, el porcentaje de avance físico, la antigüedad, si es que es un contrato vigente, debe no tener un ejecución físico por un periodo de 6 meses o más, siempre que cumpla con estas condiciones, o aquella medida temporal que les había señalado, que es lo del porcentaje de avance físico, la reducción, que está dispuesta en la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo número 1584, que va a estar vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Una obra o cualquier obra que cumpla con esas condiciones puede ser catalogada como paralizada. Por lo tanto, podrá ser reactivada en el marco de las disposiciones que establece la ley 31589. Entonces hay que verificar como entidad que cumpla con estas condiciones, a pesar, como no sé si la consulta va por ahí, el tema de la antigüedad, de cuándo, o mejor dicho, desde cuándo ya no está con ejecución física. Indistintamente de ello, siempre y cuando cumpla con estas condiciones, se va a poder aplicar las disposiciones para su reactivación. Bien, siguiente consulta, César. En el caso de ejecución del saldo de obra, el artículo 5, numeral 5.7 de la ley 31589 y modificatorias, ¿permite optar por contratar directamente con un proveedor? Eso implica autorizar a no invitar a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no se hubiese obtenido aceptación a dicha invitación conforme lo exige el artículo 27, numeral 27.1, literal 1 de la ley 30.225. En el marco de lo dispuesto en la ley 31589, que es la ley que garantiza la reactivación de obras paralizadas, para la contratación directa del saldo de ejecución de obra, que es justamente lo que regula el numeral 5.7 del artículo 5, lo que dispone es que esta invitación es facultativa, es decir, puede invitar a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección o realizar la contratación directa del proveedor. Como les había indicado, esta es una de las principales diferencias entre la contratación directa en el marco del régimen especial de reactivación de obras públicas paralizadas y aquella regulada en el régimen general de contratación del Estado, ¿no? En el régimen general les había indicado que era obligatoria la invitación. En este régimen excepcional de reactivación de obras públicas paralizadas, esa invitación es más facultativa. Bien, siguiente consulta. La DGA cuenta con un cuadro comparativo de las últimas modificaciones de la ley 31589. Al respecto, es importante señalar lo siguiente. En la primera disposición complementaria final del decreto legislativo 1636, que es el que modificó la ley de obras paralizadas hace poco, así que se emitió, se publicó a fines de agosto, se dispone que en un plazo de 45 días hábiles de su entrada en vigencia, es decir, 45 días hábiles luego de la entrada en vigencia de este decreto legislativo, el Ministerio de Economía y Finanzas debe aprobar el texto único ordenado de la ley número 31589. Ello porque
desde la entrada de vigencia de esta ley, que fue en el 2022 hasta el día de hoy, esta norma ha tenido distintas modificaciones. Entonces, con la finalidad de compilar todas estas modificaciones en un único texto, es que justamente se ha dispuesto la aprobación de un texto único ordenado, de modo tal que se facilite la operatividad y gestión por parte de los operadores. Actualmente nos venimos realizando precisamente la elaboración de este texto único ordenado que, digamos, dentro de los 45 plazos establecidos, 45 días hábiles, se estará publicando para justamente un mejor entendimiento de esta norma por parte de los funcionarios y de los operadores de la misma. Siguiente consulta, César. Las obras financiadas por el BID u otras entidades externas y paralizadas, ¿se pueden reactivar en el marco de esta ley? Como les había indicado durante la explicación, de acuerdo con lo que dispone la ley 31589, esta norma es aplicable para reactivar aquellas obras públicas realizadas que fueron contratadas mediante la ley de contratación del Estado o iniciadas bajo la modalidad de administración directa o aquellas intervenciones que están en el marco de la reconstrucción con cambio. Entonces, estas son las tres modalidades de construcción a las cuales le resulta aplicable la ley 31589. Por lo tanto, la entidad tendrá que verificar si es que la obra paralizada está dentro de estas modalidades, porque si fuera otra modalidad, como les dije en su momento, no le correspondería o no podría aplicar las disposiciones de esta norma. En este caso, la entidad tendría que verificar si es que estas obras financiadas han sido iniciadas bajo alguna de estas modalidades. Caso contrario, no podría aplicar sus disposiciones. Bien, siguiente consulta. ¿Cómo se procedería a realizar la reactivación de las obras que están mal realizadas? Hay que recordar que, como parte del informe de estado situacional que había mencionado, las entidades en este informe de estado situacional pueden hacer una evaluación de cómo está la obra actualmente. Y esa evaluación implica, por ejemplo, la evaluación de las partidas que han sido ejecutadas, hasta qué punto ha sido ejecutado, qué es lo que falta para poder culminar la ejecución de la obra. Asimismo, cuando vamos al artículo 5 de la ley 31589, que establece el procedimiento para reactivar las obras públicas realizadas contratadas mediante ley de contratación en el Estado, dispone que el expediente técnico del saldo de obra que se vaya a elaborar puede incluir la subsanación de partidas de obra mal ejecutadas, de partidas de obra faltantes y de deficiencias del expediente técnico original, adecuación de contenidos técnicos conforme a las normas vigentes y en general partidas de obra que se requieran para la continuidad, culminación y o puesta en funcionamiento de la obra. Por lo tanto, como se advierte, sí es factible de que en este nuevo expediente técnico del saldo de obra se pueda incorporar o se pueda corregir aquellas partidas que quizá fueron mal ejecutadas durante la primera parte de la ejecución previo a su paralización. Bien, siguiente consulta. ¿En qué artículo de la ley 31589 se establece que es facultativo invitar a los postores que participaron en caso de contratos resueltos? Esa disposición se enmarca en lo que establece el artículo 5 de la ley 31589. Este artículo lo que establece es el procedimiento para reactivar aquellas obras públicas paralizadas contratadas mediante la ley de contratación del Estado. Y ahí se dispone que la contratación para la ejecución del saldo de obra y su supervisión, en estos casos, la invitación a los postores que participaron en el procedimiento de selección es facultativa, ¿no? Como ya había señalado su momento. Bien, siguiente consulta. ¿Existe alguna limitación de años para reactivar una obra paralizada? Siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la ley 31589 o para este año en la segunda disposición complementaria del decreto legislativo 1584, que es lo de la reducción del porcentaje de avance efectivo que les había señalado, siempre que se cumpla con estas condiciones, una obra paralizada podrá ser reactivada en el marco de esta ley de la ley 31589 sin que se haya establecido una antigüedad máxima como paralizada. Es decir, no se ha dicho de que, por ejemplo, si se tiene una obra paralizada del 2017, una obra paralizada del 2015, 2013, siempre que cumpla con las condiciones que se establecen en la norma, podrá reactivarse aplicando sus disposiciones. Bien,
Siguiente consulta. Si una obra ha sido ejecutada por cooperación internacional, ¿es posible su reactivación si la entidad decide ejecutarlo por la Ley de Contrataciones del Estado? Hablando específicamente en el marco de lo que establece la Ley 31589, como les había señalado, la entidad tendría que evaluar si es que la obra que está paralizada cumple con algo, o mejor dicho, ha sido iniciada o contratada bajo alguna de las tres modalidades que he indicado. Caso contrario, no podría aplicar las disposiciones de esta Ley 31589. Ojo, estamos hablando específicamente en el marco de la Ley 31589. Si la consulta está vinculada a saber si en otro régimen, en otra modalidad, puede aplicarse las disposiciones de la Ley 31589, no. Ahí la entidad tendrá que evaluar si es que está en las tres modalidades. Si de estarlo, puede aplicar siempre y cuando cumpla con las condiciones y requisitos. De no ser alguna de estas modalidades, no podría aplicar las disposiciones de esta Ley 31589. Muy bien. Y como última consulta, César, ¿los gobiernos locales pueden convocar obras de diseño y construcción? Sí, les había indicado durante la explicación que con las últimas modificaciones que se hicieron tanto al reglamento de la Ley de Constitucionalizada como Ley 31589, es factible que cualquier entidad pueda aplicar esta modalidad de diseño y construcción. Entre estas entidades están los gobiernos locales. Por lo tanto, los gobiernos locales o gobiernos regionales pueden aplicar esta modalidad siempre que cumplan con las condiciones y disposiciones establecidas para esta modalidad en el reglamento de la ley número 3225, Ley de Contrataciones del Estado. ¿No? Ahí están las condiciones, están los lineamientos, todo lo que la entidad debiera considerar para poder aplicar esta figura en el marco de la reactivación de obras públicas paralizadas. Bueno, con ello estamos culminando, culmina mi presentación. Espero que les haya quedado de alguna manera claro lo que he querido explicarles. Recuerden, por favor, esta norma es bastante importante y, digamos, es necesaria su aplicación por parte de las entidades. Ténganlo en consideración. Cualquier consulta o duda también, por favor, respecto a esta norma, pueden hacerlo a través del correo dga@mef.gov.pe. Y nada, les agradezco su atención y me despido hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia. Últimas modificaciones a la ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.